¿Profesores que creían que un estudiante no lograría nada en la vida, acertaron en su juicio? ¿Dónde se encuentran ahora? Hace aproximadamente 10 años, tuve una estudiante que se dejó seducir por la moda del emprendimiento en redes sociales. No me refiero a iniciar un negocio, sino a esa idea ilusoria de ingresos pasivos, enriquécete y retírate a los 30 años, adquirió varias mansiones con dinero prestado. No tengo idea de cómo obtuvo el préstamo, quizás a través de sus padres, con el plan de alquilarlas por noches para fiestas al estilo Gatsby. Su presencia en redes sociales era deslumbrante, su página web era impresionante, y su vida parecía sacada de un cuento de hadas. ¿Cómo lo logró? Se atrevía a cobrar entre $5.000 y $20.000 por noche, dependiendo de la mansión y del día de la semana. La última vez que supe de ella, había sufrido malos resultados tras someterse a un tratamiento de Botox, se había divorciado a los 25 años, estaba en quiebra y no he tenido noticias suyas desde entonces. En primer lugar, nunca he manifestado a ningún estudiante que consideraba que no lograría nada. Siempre he albergado la esperanza de que todos mis alumnos prosperaran. Sin embargo, tuve un estudiante muy problemático que solía ser disruptivo, grosero, no se involucraba mucho en clase y, sinceramente, perjudicaba a sus compañeros al desviar la atención de los docentes, yo incluida. Invertí mucho tiempo en su desarrollo y, aunque mostró una mejora, no era mi único alumno y realmente detesto que los niños que asisten a clase y cumplen con lo que se espera de ellos sean ignorados simplemente porque no generan un escándalo a diario. Sentía que no estaba brindando suficiente atención al resto de la clase, por lo que intenté disminuir un poco el acompañamiento hacia el estudiante problemático. Parecía manejarlo bien y tenía la esperanza de que todo saldría bien para él. Ahora se encuentra en prisión por asesinato. Trabajé en una escuela de muy bajo nivel socioeconómico justo después de graduarme de la universidad. Conté con muchos estudiantes excepcionales, pero había un puñado de chicos a los que simplemente no podía alcanzar. Un alumno de sexto grado era conocido en nuestro campus. Estaba en mi clase, era increíblemente brillante y manteníamos una relación razonablemente buena. Podía notar que este chico no tenía muchas oportunidades. Me comentó que él y su padre destruían habitaciones de hotel y otras propiedades por diversión. Cada segunda palabra que salía de su boca era una grosería o el término despectivo hacia la comunidad afroamericana. Nunca se desahogó conmigo, aunque vi cómo llegaban referencias en las que lanzaba escritorios, amenazaba a los profesores, etc. Estaba constantemente entrando y saliendo del campus alternativo. El verano posterior a su año de octavo grado, falleció. Las circunstancias no se hicieron públicas, salvo que fue un tipo de incidente. Tristemente, unos años más tarde, tuve otro estudiante que evidenciaba estar en problemas fuera del aula de música, pero amaba el saxofón y sentía un gran orgullo por su talento musical. Fue asesinado en un incidente en su apartamento cuando tenía 15 o 16 años. No me sorprendería si terminó uniéndose a una pandilla tras la escuela intermedia. Esa pérdida me tomó por sorpresa, realmente fue un golpe duro. Que descansen en paz, de Marcus y Juan. Probablemente uno digno de extraños pero ciertos, pero solía enseñar a jóvenes encarcelados, por lo que la relación comienza ya en el punto en que se espera que se encuentren en su momento más bajo y, estadísticamente, es probable que te equivoques en esa esperanza. Realmente disfruté trabajar con esos estudiantes y tengo más historias de éxito que fracasos. Aún creo que todos los estudiantes pueden mejorar a pesar de sus circunstancias. De todos modos, había un estudiante en particular que nunca hacía nada de lo que se le pedía. Se burlaba de otros estudiantes que prestaban atención, permanecía de pie y caminaba por el aula constantemente, y marcaba las paredes y los escritorios. Lo enviábamos a consulta psicológica, social, legal, a la enfermería, etc. Siempre que podíamos, pero cada vez que estaba en el aula, se convertía en un periodo más difícil. El tiempo promedio de permanencia de los estudiantes en proceso de adjudicación cuando yo estaba allí era de 17 días, y post-adjudicación, tal vez 2 meses. No recuerdo cuánto tiempo tuve a este estudiante en particular, pero recuerdo haberme vuelto más serio con él de lo que lo era con la mayoría de los estudiantes. Tuve un breve paso como defensor público y podía pintar un retrato bastante vívido de futuros potenciales para estos jóvenes.
Le hablé de manera un tanto dura sobre lo que le esperaba si no invertía más en sí mismo, etc. Un año o menos después de haber tenido a este estudiante, me estaba bajando en una estación de metro que había tenido un servicio atrasado debido a que alguien se había caído a las vías. Olfateé un hedor a carne humana quemándose y pensé, uf. Terrible manera de irse. Un día o dos después, un colega me envió un mensaje de texto y preguntó si había escuchado lo que había sucedido con nuestro problemático estudiante. No, ¿qué pasó? Él falleció. UGH. ¿Cómo? Robó un kiosco, estaba huyendo de la policía y trató de cruzar las vías y tocó el tercer riel. Ah. Sí, fue cerca de donde vives, así que pensé que ya habrías escuchado. Gracias por informarme. Revisé las noticias y mis mensajes de texto. Sí, mi estudiante problemático era el electrocutado que olfateé. Triste caso en todos los aspectos. Un profesor que tuve en la universidad hace aproximadamente 20 años era originario de un pequeño pueblo en Virginia Occidental. Él mencionaba que en este lugar las opciones eran sumamente limitadas. O te unías a las Fuerzas Armadas, o terminabas en la cárcel, o trabajabas en un trabajo miserable, o eras uno de los 3 jóvenes que lograban asistir a la universidad. El ejército incluso aterrizaba helicópteros en los patios de los chicos, los volaba alrededor del pueblo y los reclutaba al aterrizar. Varias de sus maestros le dijeron que nunca llegaría a nada. Pero solo una le aconsejó que organizara su vida. Se realizó una prueba de coeficiente intelectual y los resultados indicaron que tenía una discapacidad mental. Sin embargo, notó que en esta versión del examen algunas preguntas eran simplemente ¿conoces esta palabra en francés? Así que estudió francés, volvió a presentarla y demostró ser un genio. Pensaron que había hecho trampa, así que lo forzaron a realizarla una tercera vez, bajo la supervisión del director. Su puntuación fue aún más alta. Él recordó que una maestra le aseguró que nunca lograría nada. Por esto, hizo una copia de cada uno de sus títulos y los envió de vuelta a ella, escribiendo, jajaja. En cada uno. Aquí una maestra de primaria. Tuve a 2 estudiantes que acabaron en prisión. Uno en jardín de infantes y otro en segundo grado. Ambos provenían de hogares abusivos y lucharon por aprender a leer. El niño de jardín mandó al más allá a una anciana mientras intentaba robar dinero para sustancias ilícitas. El alumno de segundo grado estaba en clases de educación especial y no podía leer. Tenía un carácter violento, acabó en una pandilla e hizo lo mismo que el primero. Esto ocurrió en los años 80, por lo que no había esperanza de asistencia disponible. Hice todo lo posible por consolar y brindar a estos 2 jóvenes un lugar seguro durante el día. Nunca tuvieron una oportunidad. Los docentes temían tenerlos en su aula. Una generación perdida debido a la negligencia y la pobreza generacional. Tuve un estudiante en mi clase de historia de primer año que era un estudiante de tercer año. Reinaba la frustración, ya que no lograba aprobar ninguna asignatura y se veía obligado a repetirlas. El chico siempre estaba bajo el efecto de sustancias ilícitas, prestaba escasa atención, se asociaba con otros, desenfrenados, y, lamentablemente, parecía destinado a un nuevo fracaso. La terapeuta escolar y yo nos propusimos como misión cambiar su rumbo. Ella le proporcionó consejería sobre el consumo de sustancias ilícitas, mientras que yo le brindé tutoría para ayudarle a avanzar en sus clases. Ambos hablamos con el entrenador del equipo de lacrosse y colaboramos con él para integrarlo al equipo, con el fin de proporcionarle una estructura y un grupo de amigos más positivo. Logró transformarse por completo, se graduó, me escribió una hermosa nota de agradecimiento que conservo, y recientemente me encontré con él en la localidad donde enseño, y ahora le va muy bien en la universidad. Sin duda, estoy orgullosa de él por todos los esfuerzos que realizó para no seguir el camino que todos los signos indicaban. Nunca he permanecido en una escuela el tiempo suficiente para que los alumnos regresen para una reunión de aniversario de más de 10 años, así que, la verdad, no tengo mucha idea al respecto. Los chicos que conozco y que estaban, digamos, teniendo dificultades para seguir el currículo, optaron por oficios o algún tipo de trabajo manual o en el sector servicios. Aquellos con los que me he cruzado ocasionalmente en la calle o en alguna tienda han prosperado bastante.
Uno de ellos es carpintero, ganando mucho más de lo que yo obtengo, otro trabaja en un gimnasio, grandemente musculado, ahora convertido en un gentil gigante con 3 pequeñas a su lado, y otro era cajero en un supermercado, entre otros. El hecho de que no estés hecho para el mundo académico no implica que termines en prisión o viviendo en una tienda de campaña bajo un puente. He tenido un par de antiguos alumnos, ahora casados y con hijos, que se han disculpado profusamente y se han sentido apenados por su comportamiento en la escuela. No obstante, como alguien que simplemente hace un trabajo, nunca tomé nada de manera personal, así que solía responderles algo como, no te preocupes. Te ha ido bastante bien. 2 casos que me impactaron. Tuve un estudiante en mi clase de 3er grado. Era diminuto y físicamente adorable, pero constantemente se metía en problemas. Sabía que le esperaba una vida dura porque su familia nunca le impuso límites ni lo hizo responsable de sus acciones. Yo era la mentirosa, nunca él. Era un verdadero ejemplo del síndrome de niño eterno. Me esforcé al máximo para hacer entender a los padres cómo estaban perjudicándolo a pesar de su profundo amor por él. Me llenó de tristeza enterarme de su asesinato a los 14 años a manos de sus 2 amigos, tras haber robado una gasolinera y pelearse por el botín. Otra alumna de mi clase era una niña que aparentaba ser mayor que la mayoría de sus compañeros de su edad. Era divertida, inteligente y una verdadera alegría como estudiante. Su menstruación comenzó ese año y, lejos de sentir vergüenza por el desorden, estaba tan feliz porque mi mamá dijo que ahora puedo tener bebés. Quedó embarazada en 4º grado, tuvo su primer hijo en 5º grado y, antes de terminar la escuela secundaria, había dado a luz a un total de 4 hijos cuando decidió abandonar sus estudios. Me rompió el corazón. Un día, mi compañera de trabajo me llamó para contarme que la había visto en un parque con un militar que se asustó al enterarse de que ella estaba en la escuela primaria. Soy una docente que enseña a adultos que, por alguna razón, necesitan revalidar ciertas asignaturas de la educación secundaria. Puedo afirmar que hay muchas almas quebrantadas que fueron menospreciadas por sus maestros en su juventud. Les dijeron que nunca podrían destacar en la escuela, que ni siquiera debían molestarse en intentarlo y que jamás alcanzarían sus trabajos soñados. Vaya manera de arruinar vidas. Sin embargo, la inmensa mayoría de ellos puede sin duda alguna triunfar en sus estudios con la orientación adecuada. Es un verdadero asombro presenciar cómo alguien recupera su autoestima y aprende a ver que es plenamente capaz. Muchos de mis exalumnos han logrado finalmente obtener los empleos que anhelaban. Lamentablemente, existen numerosos docentes que instruyen a niños y jóvenes a los que me gustaría sugerir que enmudecieran en lo que respecta a las perspectivas futuras de sus estudiantes y se concentraran en hacer bien su trabajo, enseñándoles de la manera en que ellos aprenden. Mi madre y yo salimos a dar un paseo, y ella se lamentaba de lo mala madre que había sido al criarnos cuando éramos niños. Un poco de contexto. Ella y mi padre se divorciaron cuando yo tenía 3 años, en 1966. Ella crió a 3 hijos con el salario de secretaria. Mi padre abandonó el Estado para eludir el pago de la manutención y ella no mantenía una buena relación con sus padres, quienes vivían lejos de nosotros. Así que, durante este paseo, escuché lo mal que se sentía y tuve que detenerla, afirmando que había criado a 3 hijos exitosos. Los 3 estamos felices en nuestros matrimonios, todos tenemos empleo, ninguno de nosotros le ha solicitado dinero, todos poseemos nuestros propios hogares, no hemos tenido problemas de abuso de sustancias y nunca hemos estado en prisión. Me volví hacia ella después de pronunciar estas palabras y le dije: creo que has criado a 3 adultos exitosos y lo has hecho de manera fantástica. Ella nunca había contemplado esta perspectiva, y creo que eso la hizo sentir mejor. Para ser clara, nunca he dicho a un estudiante que no logrará nada, pero les ofrezco charlas motivacionales cuando realmente carecen de interés por las cosas. Es más bien un mensaje del tipo: no desperdicies tus oportunidades y tu talento. Cuida de algo y trabaja con esfuerzo. Tuve un par de hermanos que realmente no ponían esfuerzo en la escuela. La familia era acomodada, así que poco les importaba. Ambos eran muy inteligentes, pero no se preocupaban. El mayor estaba a punto de ingresar a un excelente colegio secundario, pero no le importaba realmente hacer el trabajo.
Una vez, cuando reprobó mi clase, me enojé porque también era indisciplinado, y le dije que tenía tanto potencial que me dolía que lo desperdiciara. Él se enojó y me pidió que no le hablara nunca más. Al día siguiente, me disculpé y hicimos las paces. Para dar más contexto, ya habíamos hablado con los padres y solicitado que los llevaran a una evaluación para poder ayudarles mejor, pero los padres nunca lo hicieron. Tenían mucho dinero, pero no eran buenos padres. A menudo se olvidaban de recoger a los niños. En fin, se graduó y quedamos en buenos términos. Recibimos actualizaciones esporádicas y nos enteramos de que ni él ni su hermano terminaron la secundaria. El menor casi mata a su novia en un accidente automovilístico porque conducía sin licencia y era menor de edad. Ninguno de ellos está haciendo algo de provecho con sus vidas, y sus padres ya no están tan bien económicamente, pues el pequeño incidente del hermano menor les costó mucho. El coche quedó en un desastre, el seguro no pagó porque él era menor de edad y tuvieron que hacerse cargo de todas las facturas médicas, tanto de su novia como de él. No lo recuerdo bien, pero creo que la novia sufrió una lesión grave en el incidente. Ella no murió, pero te puedes imaginar. Siempre me pregunto si recuerda que hablamos y que intentaba motivarle a ser un mejor estudiante. El año pasado me encontré con él y me saludó muy calurosamente. Espero que logre encaminarse. Durante mis estudios en GCSE, Reino Unido, muchas veces me hicieron sentir así, tanto mis profesores como mi familia. Tuve que asistir a numerosas sesiones de consejería en la escuela con mi madre, donde discutíamos las razones de mis bajas calificaciones, etcétera, etcétera. El día de los resultados llegó y, he aquí, había obtenido resultados bastante desastrosos, aunque lo suficientemente buenos para ingresar a la universidad si repetía las materias básicas, matemáticas, inglés y ciencias, en la facultad. Hice eso y, nuevamente, mis resultados fueron lamentables. Después de eso, prácticamente me rendí y comencé un trabajo de jornada completa con salario mínimo en un supermercado y, para ser honesto, disfruté de mi vida. Transcurrieron 2 o 3 años, y un compañero de trabajo me preguntó por qué no tenía planes de ir a la universidad. Me dijo que era claramente inteligente, etcétera, etcétera. En ese momento pensé, ¿por qué no? Y regresé a la universidad. Descubrí que existían los BTFs. Opté por esa vía y me di cuenta de que era el método de aprendizaje que necesitaba. Alcancé las calificaciones más altas posibles a nivel BTF. Ingresé a la universidad, disfruté intensamente durante 4 años, conocí a mi ahora esposa, fui diagnosticado con dispraxia, obtuve un 2 en 1 y ahora tengo un empleo muy bien remunerado. La última escuela a la que asistí estaba destinada a todos los niños que se encontraban en situación de protección en la zona en la que residía. Todos los niños de la clase, salvo yo, terminaron en prisión por diversas razones. El delito menos grave que conozco fue cometido por un joven que, simplemente, consumía sustancias ilícitas. Lo sigo de cerca porque era un chico realmente amable y creo que, con el tiempo, podría cambiar. El delito más grave que sé de alguien que solía sentarse a mi lado todos los días fue el de una persona que abusó de un niño, no estoy seguro de la edad. Sorprendentemente, no se encuentra en prisión actualmente y ha llegado a tener 8 hijos, 7 niñas y un niño. Lo vigilo por razones evidentes y estoy convencido de que volverá a delinquir. Se me informó en numerosas ocasiones que acabaría siendo como todos esos chicos con los que compartí el colegio. Estoy orgulloso de afirmar que nunca he pisado una prisión y que la última vez que fui arrestado tenía 14 años por un caso de agresión, en defensa propia. Tengo una carrera estable y 3 hijos, y pronto seré abuelo. Además, mudarme de la zona donde crecí ha sido de gran ayuda. Como profesora retirada, nunca tuve un estudiante que considerara destinado a la mediocridad. Creía que algunos de ellos enfrentarían dificultades si no modificaban los perezosos hábitos en los que parecían deleitarse. Sin embargo, estaba convencida de que sería complicado para ellos si no maduraban, aunque estoy segura de que la mayoría logró evolucionar. Uno de los alumnos más irritantes que tuve, cuyas raíces familiares no eran mucho mejores, me llamó 15 años después para informarme que había alcanzado el éxito y acumulado una considerable fortuna.
Había habitado de manera gratuita en su mente durante esos 15 años, y sintió la necesidad de comunicarme lo horrible que fui y cómo él es ahora un ser superior, ya que gana considerablemente más dinero del que yo jamás habría podido ganar. No parece que haya cambiado mucho. Me alegra que no esté en las calles, pero ciertamente no desearía tenerlo como vecino. ¿Te gustó el video? Regálanos un me gusta, deja tu comentario y suscríbete para que así no te pierdas de los nuevos videos que subimos todos los días.